Buenos días, bienvenidos nuevamente a otro programa de la serie Trazados, programas que buscan establecer relaciones entre el dibujo colombiano y el dibujo contemporáneo, a partir de entrevistas con artistas y dibujantes principalmente. Este programa es elaborado en cooperación entre el Programa de Artes Visuales de la UNAD y el colectivo Ensayos de Dibujo. Saben que pueden encontrar en las redes del colectivo y en el espacio institucional de la radio UNAD otras entrevistas que hemos realizado anteriormente. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Daniel Salamanca. Daniel es un artista bogotano con pregrado en Artes Visuales de la Universidad Javeriana, universidad en la que actualmente es docente y ha trabajado alrededor de lo bidimensional, según lo que puedo ver en tu hoja de vida. También tiene una maestría en Bellas Artes del Departamento de Pintura y Dibujo del Instituto Escuela de Artes de Chicago en Estados Unidos. Su trabajo ha estado relacionado en esta vía por la aparición del dibujo en diversas situaciones y sentidos. Tiene proyectos muy distintos, muy variados, que abarcan la instalación, la escritura, las formas de pensamiento, la relación entre imágenes, relaciones entre situaciones, formas, la arquitectura también creo que es un tema que aparece como importante. Temas de los cuales esperemos nos dé tiempo para hablar un poco. Creo que es un trabajo como bastante amplio y como muy diverso y muchos años, entonces espero que podamos hablar un poco de esta producción tan amplia, Daniel. También ha trabajado como artista en procesos expositivos y de escritura independientes, también procesos teóricos. Veía eso como muy interesante, también diferentes formas de publicación y de exhibición, ¿no? No solo en espacios expositivos, sino también seriadas, publicaciones. Y como decía al principio, también se ha desempeñado, se desempeña como docente universitario, cosa de la que también espero, digamos, en algún punto podamos tocar o conectar algunas líneas. Me gustaría empezarte preguntando, pues como escuchando que pues tu presentación un poco y que nos cuentes un poco en este momento cómo lees tu trabajo, si sientes que está cercano, digamos, a un medio, a la pintura o al dibujo, o consideras que tu trabajo tiene que ver más como con acciones y encuentros y no tan específicamente como anclado a pensar un medio. Perfecto. Bueno, primero te agradezco, Moisés, por la invitación. Me parece una iniciativa increíble. Nada más rico que ver que estudiantes que van más allá de la institución, o bueno, así sea dentro de la institución, y hacen este tipo de cosas y encuentros y empiezan como sí, armar como grupos de estudios y aprender más allá como de esos marcos. eh, de una universidad, que es algo que yo les insisto a mis estudiantes. Llega un punto en que ya los profesores no estarán y solo queda uno, pues con sus compañeros, con sus colegas y demás. Entonces, de verdad te agradezco y me parece increíble el espacio. Eh, Dicho eso, con la presentación creo que fue muy buena. O sea, esa es un poco mi hoja de vida así a grandes rasgos. Pregrado en la Javeriana, una maestría, digo yo, tardía en estos tiempos de afanes de la gente, tardía porque la hice a mis 35 años, eh, 2017 a 2019, en una escuela que realmente siento que es increíble, que es la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, que está asociada al museo con el mismo nombre, ¿no? Muy chévere, un espacio que fundó en conjunto con un museo, y entonces el museo lo tienes ahí como con fuentes primarias que uno aquí en Colombia pues rara vez tiene eso, ¿no? Pues implica ir a un museo, pero bueno, esto es un museo enciclopédico enorme que queda cruzando la calle de los estudios. Entonces realmente fue una experiencia increíble, y el hecho de que fuera tardía también me parece que fue muy positivo, ¿no? También es una recomendación que luego haría. A veces nos afanamos mucho y a mí todo me salió de una manera muy chévere, incluye una beca y pues uno ya está más para aprender y para ser feliz en eso y como no pensando tanto en otras cosas. Entonces fue chévere. Y en medio de esas dos cosas, que son como los estudios, pues sí he escrito, he dibujado, he pintado, he hecho instalaciones, todo lo que más o menos mencionaste. Me gusta pensar que soy un artista visual como con esos tentáculos hacia otros lugares. Eh, y la pregunta que sigue y que me haces es de las más difíciles de contestar, me la hago yo todo el tiempo, ¿no? Entonces las respuestas que te den son todavía mitad pregunta, mitad respuesta. Eh, Siento que sí hay unos medios predilectos, sin duda, y unos medios en los que me siento más cómodos y en los que creo, ¿no? Como que fielmente creo en ellos, y citaría el dibujo, sin duda.
como una estructura, como un eje central, como una columna vertebral. Luego la pintura, que de alguna manera sería como el revestimiento de ese dibujo. Y porque pintar me parece que es un acto que lo acerca mucho a uno al hecho de ser artista. Más allá de si quedan buenas o malas o si esa es tu obra o no, me parece que pintar enseña mucho a ser artista. Creo que yo aprendí a ser artista como intentando pintar. Todavía intento porque no estoy seguro de lo que pasa ahí. Y lo tercero te diría que son como las artes gráficas, como los medios que se pueden reproducir. También he estado muy cercano a eso porque tengo un estudio de diseño hace años con un colega. Entonces yo creo que la imagen gráfica, y ahí, pues, ahí entran los libros, la escritura, los impresos, bueno, todas las cosas gráficas también están muy presentes y me parece que son pues pues no una conclusión, perdón, como una expansión también del dibujo y la pintura un poquito. Sin embargo, efectivamente yo a veces, además de dibujar, de pintar y de pensar en esos medios, pues no sé, me dejo llevar por señales y llamados que no necesariamente son de un oficio, sino más llamados de la vida, ¿no? Como del destino, de las búsquedas que uno va teniendo. Entonces tal vez un viaje me dispare las ganas de hacer un proyecto, una historia que tiene que ver con mi mamá, puede que eso también me diga cosas y así sucesivamente. Entonces te diría que estoy todavía respondiendo eso y me cuesta mucho, pero soy muy honesto, hacer un statement, ¿no? Eso que nos enseñan tanto en la universidad, que incluso a mí me ha tocado pues dar consejos para hacer portafolios o hacer declaraciones de artista. Y es difícil, es muy complejo cuando tú quieres explorar el mundo y eres curioso y no logras fijar, digamos, tu producción y tus ideas en una sola cosa. Obviamente me da envidia la gente que dice, soy dibujante y hago dibujos sobre la naturaleza y su relación con la tecnología, ¿no? Como ta. O me interesa la secuencia, el ritmo y las tensiones y hago escultura, ¿no? Como que en mi caso es hacerme esa pregunta. A veces parto del dibujo, a veces parto de la pintura y a veces parto, lo que te acabo de decir, de una anécdota, eh, de un problema, de una situación. Es Vale, decir, no te gracias. respondo nada, sino que ampliamos la discusión, pero No, bueno. no, yo creo que está re bien y creo que hacia allá va como toda la conversación que me gustaría tener, como ir ampliando algunos elementos, horizontes que fui reconociendo como del trabajo y creo que también están muy cercanos como a lo que uno reconoce como prácticas, digamos, contemporáneas del dibujo, ¿no? Donde se va Sí. anclando, por ejemplo, a la acción, al pensamiento. Me gustaría Ujú, empezar un poquito hablando de esa relación justamente como entre dibujo y pensamiento. Habían unos ujú, proyectos iniciales donde tú mismo reconoces cómo empiezas, digamos, como a dibujar de una manera como más libre o más, sí, inmediata o tranquila y sí, empiezas a identificar unas líneas como de ujú, trabajo. Te quería preguntar cómo, digamos, cómo se ha dado ese proceso de relación entre dibujo y pensamiento ujú, y también entre dibujo y el encuentro con otras acciones, como por ejemplo este proyecto de Serendipia, donde empiezas a conectar también acciones con otras personas, pero también cómo luego vuelves y lo resuelves, digamos, ujú, expositivamente. sí. Entonces, bueno, yo creo que el dibujo sin duda es parte fundamental de mi trabajo. Lo necesito, lo quiero, lo hago por gusto y empezaría por ahí, ¿sí? Me cuesta mucho la idea de no hacer cosas que me gusten, que disfrute, que me hagan feliz, así de sencillo. Y uno de los actos que he hecho continuamente es llevar unos diarios eh, o bitácora o libretas de apuntes, es todo junto. Me gusta llamarlo de todas las maneras porque no es una sola cosa. Y ahí es donde siempre, digamos, estoy dibujando y estoy pensando. ¿Sí? Y arranco creo que por ahí porque me parece que esa relación entre el dibujar, entre ese acto, digamos, manual y un poquito mecánico, pues de una también es un acto reflexivo, de pensamiento, etcétera. Yo insisto mucho a mis estudiantes que no me molesta que dibujen mientras tenemos clase, cosa que usualmente estaba medio prohibida, ¿no? Los profesores se estresaban mucho, sobre todo en el colegio, cuando alguien estaba como dibujando mientras la clase.
Y yo siento que para ciertas personas y pues para nosotros los artistas es un mecanismo que nos permite concentrarnos, ¿sí? Y que los pensamientos de alguna manera estén como más enfocados, si quieres, como una especie de meditación, ¿no? Y creo mucho en eso. Entonces, yo veo esas libretas y esos diarios y ese dibujar que es todo el tiempo, o sea, yo voy, estoy con alguien, ya no me da pena, como que uno tal vez antes decía, podía ser raro, pero yo en día me estoy tomando un café, voy con mi mamá a almorzar, estoy con amigos y saco mi libreta y voy haciendo cosas y ahí voy como hilando, veo lo que hay alrededor y demás. Y eso para mí es como en el equivalente al deporte, es como los deportistas que igual, no sé, puede que seas futbolista o ciclista o lo que sea, pero tienes que hacer unos ejercicios como de cardio, como de entrenamiento. Entonces, ese cardio son mis libretas, que efectivamente luego detonan en proyectos. Entonces, este del que me hablas específicamente, te puedo contar un poquito como la trazabilidad, como los cafés que uno va por allá, la trazabilidad. Entonces, hay un proyecto que para mí es como muy primordial y yo siento que fue una especie de ópera prima cuando me estaba como graduando, era parte de mi tesis y es uno que se llama El mundo es un pañuelo, que está ligado como a una teoría que se llama 6 grados de separación. ¿Listo? Pero no me voy a enfocar en eso por ahora, pero sí en los 6 grados, que son cosas que empiezan como a resonar, ¿no? Entonces uno dice, te quedas con ese número, con esas conexiones. Y entonces, y también con el destino, pues porque la idea de que el mundo es un pañuelo es como que de pronto hay una coincidencia, una serendipia, de hecho, en que tal vez tenemos personas en común que no sabíamos y cosas así. Entonces, hilando esas dos cosas, pues dije, me parece lindo hacer un ejercicio, ¿sí? Donde uno selle un billete y ese billete, pues no uno, varios, fueron muchos, pero selle billetes y ver si hay una probabilidad de que vuelva y si vuelva, qué pasa y de ahí se estarán contando historias, ¿no? Entonces ahí está la parte del destino, como retar el destino y el azar, pero por otro lado también me interesaba una cosa con el número 6 y es que justo son 6 billetes, ¿no? Era, en ese momento todavía estaba el de 1000, que ahorita lo estamos reemplazando, pero era 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000. Y a mí me parecía que esa era una coincidencia linda de seis números ahí, ¿no? Entonces, esas dos cosas son las que yo llamo las señales, las acciones y demás. ¿Cómo resolverlo? Sentí que habían varias maneras y ahí es donde se empiezan a mezclar y aparece en un momento el dibujo, pero sentí que yo tenía que hacer como un registro, ¿sí? Había que registrar eh, no tanto el billete que volvía, que aún no ha vuelto, ¿sabes? Y ahí hay algo lindo y es que en probabilidades usualmente uno saca todas las probabilidades menos la que puede pasar, ese es un poco el chiste, ¿no? Como por descarte. Entonces yo lo que hice fue descartar, no sé, 60 billetes de 61, ¿sí? Y me parecía que la forma de registrarlo pues podía ser fotográfica y hay unas fotos de personas que recibían los billetes, pero sentía que al volver el billete mismo, las facturas que yo con las que me daban cuando compraba algo eh, y ciertos objetos que compré en dibujo, lo volvía como algo más único, ¿no? Y entonces ahí también hay como una reflexión en torno a la pieza única versus la pieza reproducible, ¿no? Que justo los billetes, para nosotros que nos gusta la gráfica también, el billete es una pieza magnífica y ahí había otra reflexión, pues porque es la única pieza impresa que estás seguro que nadie va a votar, ¿no? El resto se va y la reciclan. Tengo un proyecto con papel reciclado que un poquito habla de eso también. Entonces esa pieza gráfica se vuelve, y es impresionante porque amamos el dinero aún siendo lo menos único, ¿no? ¿Sabes? Y en arte sí que está esa reflexión, ¿no? Como, ¿es pieza única o es una edición de 3 o es un afiche y no sé qué? Claro. Entonces, si quieres, el dibujo para mí era la forma también de encontrar y poder hacer unas piezas únicas de esto, ¿no? Y como darle mucha trascendencia como a cada caso. Y ya pues técnicamente entonces te puedo contar cosas y cómo lo hacía, era eh, por momentos calcaba ciertas partes, ¿no? Después rellenaba, trataba de encontrarle sombra. Me parecía muy lindo esa confusión entre la factura impresa real versus una factura que está dibujada, ¿no? Pues que es algo que se ha hecho mucho, pero era lindo. Y a veces me estresaba mucho porque quedaba igualita, pero luego el gesto, que haya un pequeño gesto como de descache de un numerito y eso hace sentir el dibujo y demás.
Entonces al final eran como, no sé, ponle 40 dibujos que eran como unas pruebas, ¿sí? Como unas pruebas de esa acción, como unos testigos únicos de esas posibilidades. Sí, yo creo que empiezas a tocar también como todas estas, digamos, dimensiones de objetos que están como cercanos al campo del dibujo y de la gráfica, como Sí, los billetes, pero creo que también, por ejemplo, en este otro proyecto que había puesto acá, donde también hay como unos manuales, sí. bueno, tiene que ver como con el viaje, con la deriva, con el trayecto, no con la deriva, digamos, con el tránsito Sí. específicamente, pero también empiezas a abordar pues dónde ocurren o aparecen esas dimensiones como en los manuales o en este tipo Ujú. de avisos de salida, Total. en este que es como, que se llama como orfanato para libros, ¿no? Que Ujú. lo Sí, desarrollaste en lugar a dudas. Pero también empieza a haber como una afiliación como con ciertos objetos que tienen una naturaleza, digamos, cercana a la gráfica, cercana a lo bidimensional. ujú, Y también es algo que yo he identificado, pues, digamos, entrevistando a otras personas o en mi propio trabajo, en el trabajo como de otros artistas. Y es una cercanía como a cierto lenguaje o a ciertos objetos de construcción gráfica, ¿no? ajá, Esa era como la segunda pregunta que tenía en estos proyectos como el que estamos viendo de genealogía del creador o sobre todo en el de la Panamericana, sí. empiezan a haber un uso de estos materiales. Quería preguntarte cómo te empiezas a acercar o cómo ha sido el trabajo con ese tipo de materiales y cómo los incluyes o no en tus proyectos. Perfecto. No, la reflexión me parece increíble y como que me haces ver cosas y me recuerdas como a momentos que yo tomé decisiones, ¿no? Que ya no me acuerdo, ¿no? Porque uno ya va viendo su trabajo y no asume que eso siempre ha sido como así. Me voy a devolver mucho, antes de hablar como de cada proyecto, pero devolviéndome mucho me refiero a la universidad y en ese aprender a dibujar, ¿no? Que digamos en un inicio implica como observación, aprender a representar. Uno, pues en mi caso, yo estaba ahí como, tenía cierta fijación con representar muy bien, ¿no? En últimas, poder haber hecho dibujos hiperrealistas, ¿no? Pero poco a poco sí tuve un tránsito hacia esas imágenes que tú llamas gráficas, que totalmente son así. Y siento que es por un gusto que viene desde hace mucho por ese tipo de representación, ¿no? Los manuales de instrucciones me parecen divinos, como ese dibujo como técnico y la manito solo en línea, y ahí mostrabas ese como de la navaja, son todas las instrucciones de la navaja. Todavía no te podría dar una explicación, pero sin duda tenía una fijación con eso, ¿no? Constante, con ese tipo de dibujo, ¿no? Entonces sí creo que hubo un cambio en un punto de decir, bueno, no estoy tan interesado en el dibujo con tanta sombra, con tanto terminado, si quieres más del ámbito de lo plástico, sino que estoy más interesado en el dibujo gráfico, ¿no? Y en ese sentido, y también me pasó con la pintura. Yo empecé a hacer pinturas que en últimas se resuelven más fácil con una serigrafía, si quieres, y que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto esto vale la pena hacerlo en dibujo? O en pintura, perdón. Entonces, y creo que es por ese gusto que traigo desde hace mucho de, sí, por la gráfica y por entender el dibujo tal vez de otra manera. También siento que le huí un poquito también ya en un momento ese dibujo como académico que se parece mucho y las libretas que uno hacía se parecían todas un resto como de figura humana y el sombreado y no sé qué. Y como que le huí. Y luego llego a otras resoluciones que siguen acercándose incluso a las herramientas digitales, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas ese de genealogía, si te devuelves ahí un poquito, Sí, sí, es. esto es, pues es muy loco porque casi que aquí yo actué como un computador, como una impresora. Eh, Todas esas imágenes están construidas como por mini píxeles, si quieres, que eran milímetros. Entonces, primero yo diseñé esa retícula y cuando digo diseñé es que tenía un color específico, no sé qué, quería que se viera de una manera y traía unos textos debajo que eran como unas biografías escritas por mí de estos personajes. Pero no me voy a entrar en eso, me voy a centrar en el dibujo. Entonces luego yo lo que hice fue imprimir en papel calcante los retratos de estos personajes, tratar de encontrar unos que me sirvieran mucho, y en una mesa de luz ponía luego encima la retícula y empezaba por pura saturación y densidad a armar
este personaje, pero sin duda era como un trabajo casi de, insisto, de impresión. Y se relaciona a otro que tú mostraste, y aquí hay dos cosas muy importantes y que aquí el dibujo es esencial. Si te vuelves un poco, había otro donde había unas hojitas también en la pared, eh, más atrás, se llama Cartografía de las Ideas, por ahí lo vi que igual lo pasaste. Y en ese, creo que sí. digamos que el dibujo se hacía era a partir de la línea, Entonces era imaginar que un cuaderno de rayas, tipo norma, ¿sí? De pronto como que tomaba vida, si quieres, o esas líneas tomaban vida, esas líneas impresas, y empezaban a generar dibujo. Y yo me acuerdo que cuando hice ese segundo proyecto de genealogía del creador, sí había una unión. O sea, me parece que en un futuro sería muy lindo mostrarlos juntos, porque básicamente era el punto y la línea, ¿sí? Pero no solo el punto y la línea a la antigüita, sino también como el pixel y la función, que son básicamente cómo funcionan los programas que yo utilizo, que son Photoshop en píxeles e Illustrator en funciones matemáticas. Entonces, sí. Y luego mencionas el de la Panamericana, pues vuelvo a lo mismo, hay como una fijación, no solo por esas instrucciones, por lo gráfico, sino por los elementos también de papelería, que creo que le pasa a todos los dibujantes. O sea, yo desde que soy muy niño, de verdad entraba a una papelería y pues era como una juguetería. O sea, lo disfrutaba ver los papelitos. Estudié en un colegio francés y entonces traían como cosas de allá y eso pues era muy, muy rico, como que me gusta. Y ni siquiera te sé explicar mucho por qué, pero sé que habemos muchos que nos interesan, ¿no? Y esas hojas como de contabilidad, los colorcitos, la retícula, la forma como está organizada. Y entonces en este proyecto dije, bueno, se unían dos cosas, pues la papelería, sin duda, pues que cada vez que yo iba quería comprar como muchas cosas. Obviamente no es la papelería más linda del mundo, pues es la Panamericana, pero era lindo pues porque la carretera que une todo el continente americano es la Panamericana. Entonces yo imaginé que podía empezar a hacer unos viajes y hacer exposiciones utilizando solo elementos de la Panamericana. Solo logré una parada, pero prometo seguir gestionando mi vida y mis cosas para seguir viajando. Eh, sí, no Bien. sé. ¿Tú, por ejemplo, tienes esa fijación, Moisés, o nada que ver? ¿Te gustan esas cosas? Sí, sí, claro, no, yo lo digo porque lo reconozco como en el trabajo como de muchos y también en el mío propio. Digamos, yo durante muchos años también he estado trabajando con hojas milimetradas y Sí, pergaminos y borradores y lápices y claro, por ejemplo, artistas pues, que he entrevistado, no sé, Camilo Bojacá, sí, César del Valle, o artistas, digamos, que yo conozco y admiro bastante, no sé, Nicolás París, Mateo López. Creo que hay sí, un conjunto igual de personas que tienen todo este total. interés como por esos elementos, digamos, como de un dibujo muy cotidiano, que a veces Sí, se escapa bastante como a, no sé, incluso a lo que uno entiende o aprende en la universidad como pues el lenguaje del dibujo en las artes, sí, no sé, el sí, carboncillo, total. el papel de algodón, sino que es Sí, volver como a esto, a los diccionarios, a los recortes, a las tijeras punta roma, a las reglas que tienen exacto, formas, un montón total. de Sí, ese tipo de elementos que sí, ahora que lo dices, como claro, yo también tenía mucho esa fijación cuando niño de entrar a un lugar y a una papelería y decir, uy, hay como 10.000 cosas acá, sí, cómo se organizan, cómo están sí, cuadradas. Pues creo que sí, hay un interés en esto que tal vez tenga que ver como con unos orígenes muy puntuales de uno como dibujante y es la sí, papelería, ¿no? Como que, total. Pues sí, es como, sí, el artista de alguna manera interesado en los materiales con los que puede producir, pero sí, sigo pensando si hubiera otras razones, qué otras podrían ser, no sé. Hay algo ahorita que dijiste, empezaste a nombrar todas las cosas, como la regleta, la no sé qué, y hay una cosa también como por lo vintage, con las cosas que se vuelven como clásicas. Entonces me acordé de ese cuaderno Norma, que es horrible en realidad porque es como un color, perdón la palabra, pero como color diarrea, ¿no? Como con unas sí, vetas sí, sí. horribles, pero a mí eso ya me produce una cosa muy increíble. Y yo voy por ahí que en cada viaje, en cada cosa, buscando libreticas lindas y miro el material. Sí, no sé. También hay como material pedagógico, creo que hay algo también que nos puede gustar en relación a la educación, al estudio, a la niñez, ¿no? Tal vez, no sé. Claro, yo creo que tiene que ver como con esa, como con un lugar de formación también. Sí, Yo he tenido como, digamos, estudiantes que quizás tienen como unas relaciones con las artes
muy distintas y no sienten esa fascinación, pero yo a veces digo, uno que estuvo tal vez en un bachillerato como más académico y se relacionó con las hojas de examen, con las hojas milimetradas, con el dibujo técnico, pues obviamente su relación también con la imagen está pues mediada por todos esos elementos de, pues como de la educación y los Sí, formatos previos a eso, ¿no? Uno vuelve, sí, creo que volver a ese, por ejemplo, al cuaderno norma o a lo cuadriculado y demás, es como empezar a recordar uno cómo entró sí. al dibujo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y también como de alguna manera era cierta, creo que puede haber cierta rebeldía en eso. O sea, yo nunca, o sea, yo fui feliz en el colegio, no tuve rollos, todo bien, pero en mi cabeza yo sí me rayaba, o sea, yo estaba como que pudo ser distinta la educación. Entonces ahora me haces Claro. pensar que, claro, en vez de uno llenar la, la página, no sé qué, de un ensayo que tal vez no lo hacía feliz, pues uno como que lo subvierte, ¿no? Hay como una subversión de esos elementos y ahora hace lo que se le da la gana sobre esos formatos. Lo mismo Sí, los de contabilidad, o yo hice unos que eran, eso sí era como muy consciente sobre el empleo del tiempo. Hay unas tarjetas que venden en la Panamericana para marcar tarjeta, literal que si llegas a una fábrica o a tu empresa, pues marcas tarjeta, y me parecen divinas, pero entonces yo las utilizaba, era como para hacer colorcitos y eso. Entonces también es como una burla como a esos sistemas, ¿no? Como de alguna manera que esa cuadriculación o ese cuadriculado pues puede ser creativo y como que uno puede resistirle al sistema, no sé, me gustaría pensarlo también así, como un poquito de rebeldía, además de la añoranza de esos materiales. yo algo que veía mucho en tu trabajo también era como esa idea de, primero como de unos sistemas de acción o de pensamiento, como ponerse unas reglas, establecer unas rutinas y una cosa que a mí me parece que también está como, eh, pues como muy interesante en términos de, pues de la acumulación de imágenes y como de objetos, de articulación de formas, que creo que está pues muy relacionada también al dibujo. Y en ese sentido también sentía que esas acciones pues empezaban a llenar de como de capas, ¿no? Como de capas Sí. de lectura y de realidad. En ese trabajo de la Panamericana pues siento que pasa muchísimo eso, ¿no? O sea, hay Ujú. una idea de empezar a trabajar desde la papelería y de cómo se construye una pieza con los elementos de la papelería y luego aparece como esta posibilidad de otra serie de capas de pensar en la vía panamericana, en Latinoamérica y en esas formas de construcción. Y ahí me gustaría entonces entrar a otro punto, hilar otra cosa que me parecía muy fuerte en tu obra, y es la relación pues con la literatura y el Ujú. texto, que lo habías tocado un Sí. poquito ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita tenía algunas imágenes de estos proyectos de la piscina vacía y aquel que Ujú. observa la obra, donde me parece que hay también, primero una relación como con la escritura, con la literatura, pero también una relación como con unos textos, o en este caso el horóscopo, pues que tú Sí. escribes en la página como que tienen que ver con uno todo el tiempo y alimentan también esta serie de posibilidades de sistemas de creación, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú, digamos, esa relación dibujo y literatura, dibujo y escritura? Y ya, si quieres, también un poquito en esa reflexión como desde el lugar del profesor o pedagógica, ¿cómo te parece o qué importancia tendría para ti como la escritura en el aspecto Listo. académico de las artes y de la circulación también? Listo. Puedo hacer una paréntesis importante y es que a mí me gusta algo de estas entrevistas cuando son así, como que son sinceras y demás, como ir pensando también con lo que me preguntan. Me parece que nos acostumbramos al formato de la pregunta y los artistas ya tienen su respuesta. Y es una mamera porque tú ya sabes que ya los que te gustan y los has oído, ya sabes más o menos cuál es como el discurso, ¿no? Claro. Entonces te digo eso es porque estoy haciendo un ejercicio en este momento como muy en vivo de ir de verdad respondiendo a las preguntas y pensándolas contigo y reflexionando al mismo tiempo. Dicho eso, cuando empezaste a hablar de la Panamericana y de cómo habían varias capas, antes de que hicieras la pregunta sobre el texto, eh, te iba a hablar de que me gustaba relacionar palabras, entonces buenísimo porque sí se hila. Entonces, digamos, un acercamiento a la escritura o a las palabras tiene que ver con encontrarle sus múltiples definiciones. Me parece que algo que uno a veces cae y le pasa mucho a los estudiantes es como que uno se queda en la superficie de las cosas por facilidad, ¿no? Entonces, Panamericana es la Panamericana, la papelería, o vaso es vaso y lápiz es lápiz, lo que sea. Y así.
Y siento que un mecanismo que utilizo mucho es simplemente mirar las distintas definiciones de las palabras. Así suena una obviedad y yo sé que muchos artistas lo hacen, pero es chévere. Y ahí he encontrado un montón de cosas, o sea, hay unas cosas que se disparan, que luego es lo que hacemos los artistas de asociar. ¿Sí? Muchos artistas trabajamos a partir de la asociación y asociación de ideas y de conceptos y de imágenes, algo así. Y ya sigo con esa parte de la escritura y ya te hablo más. Pero también ahorita ya que hablamos de la rebeldía, y por eso te digo que estoy pensando en vivo, yo creo que a mí me gusta escribir, pero de nuevo, que era como una rebeldía de no quiero escribir como me tocaba escribir, ¿sí? Porque hay unas pautas muy claras para escribir en el colegio y en últimas, ya en artes en las universidades no, porque menos mal ha cambiado, pero al principio sí, en mi época más o menos sí, una escritura académica con unas pautas, con un tipo de citación, ¿no? Hay unas formas de escritura, de ir dando un argumento, etcétera. Y de nuevo, yo creo que dije, puta, yo quiero escribir, pero no quiero escribir de esa manera, o sea, no quiero que sea algo aburrido. Y entonces siempre que empiezo a escribir y que me intereso por la literatura, parto de nuevo del gusto, como que me quiero contar, qué quiero hacer. ¿Listo? Luego sí tuve como algunas experiencias profesionales ya más serias, como escribir para Arcadia, por ejemplo, que fue una gran escuela, y ahí sí tocaba hacer periodismo. Y claro, yo partía de quiero contarme esta historia, pero luego la directora en ese momento, Marianne Ponsford, pues sí me decía, bueno, ¿y esto de dónde sale? Y la fuente, y uno empieza como a meterle, pues a volverlo más profesional, digamos. Pero entonces, dicho esto, la palabra y la escritura sí es clave, entender cómo cada palabra puede decir muchísimas cosas y eso te va llevando. Ahorita te doy un ejemplo de un proyecto que estoy haciendo ahorita. Nombraste entonces varios, nombraste la piscina vacía. Entonces, la piscina vacía fue de nuevo como un llamado que yo dije, quiero escribirme esta historia corta sobre un personaje que es mitad mi mamá y mitad muchas otras personas. Mitad mi mamá porque mi mamá quiso, después de pensionada, aprender a nadar, lo cual parecía como, qué chévere, en 6 meses lo va a lograr y luego pues disfrutará de nadar y al día de hoy, ya van a ser 10 años yo creo, pues ahorita por pandemia no va, no logra flotar sobre todo, o sea, no logra y eso tiene mucha razón. En todo caso, ahí había algo chévere y fue la primera vez que yo intenté escribir algo largo, que yo creo que tiene todavía muchos errores y muchas cosas, pero era ese reto de escribir y contar una historia y entonces ahí se mezcla mi voz con la voz de mi mamá, yo le hice unas entrevistas y a veces escribí como habla ella, que ella además dice mucho, yo dije, ella dijo, casi que se narra a sí misma como y habla así y eso me parecía muy lindo y a veces era como mi voz, mis reflexiones. Pero lo que te digo, esto no, de nuevo vuelvo a la rebeldía, no tiene formatos, o sea, seguramente un editor me dice eso está muy mal, hay muchos errores, pero es como lanzarse a hacerlo. Luego nombraste este de los horóscopos, entonces ahí lo que me gustaba es que imaginarme a ese personaje que los escribe. Y entonces me imaginaba como una especie de Bukowski, ¿no? Como un escritor muy duro, muy talentoso, pero también todo rayado con la vida que le toca como escribir esos horóscopos para sobrevivir mientras su obra se hace conocida, no sé. Y bueno, luego analizando esos horóscopos, pues tiene una manera muy particular de escribirse, ¿no? Es una fórmula y me gusta eso también como de la fórmula, ¿no? Como se vuelve como unos formatos para hacerlos. En estos días en mi Instagram escribí unos horóscopos por molestar, ¿no? Como que mi idea, a ver qué le podía yo decir a un cáncer y ya. Pero de nuevo vuelvo a la diversión. Cuando es menos divertido, es más cuando hago esas asociaciones y ahí me iría a que mucho de mi obra sin duda también tiene orígenes en el arte conceptual, ¿sí? Como setentero, ¿no? Como del uso de las palabras y como una palabra quiere decir muchas cosas y ahí podríamos citar a Kapnitzer, a Adolfo Bernal, a Antonio Caro. Sin duda eso es algo como que me interesa sin ser yo un artista como que toda su obra se basa en el texto, pero me gusta, me gusta. Y me gusta porque las palabras pueden contener mucho significado, como el que te digo ahorita la Panamericana. No muchas personas piensan en esa relación, en esa asociación. Y voy a terminar para no alargarme con lo que te digo de un proyecto que ahorita es gracias a pensar un nombre. Y es como que lo tenía ahí, estaba muy cerca y tiene que ver con
con mi papá, que se llamaba Adolfo, y él murió hace ya 9 años, y yo desde hace rato quería hacer algo con eso, como que tengo su historia clínica y no sé qué, y hay unas coincidencias, bueno, habían muchas cosas, pero como que no acababa de cuadrar, y ahorita el próximo año en Locus voy a tener una expo, y me di cuenta de una bobada y vuelvo a la palabra, y es que a mí siempre me ha interesado el trabajo de Adolfo Bernal, ¿no? Y entonces me parecía una linda coincidencia que mi padre se llamaba Adolfo y el artista también, y van a hacer conversaciones con Adolfo, que van a hacer unas conversaciones con mi padre, pero hay un guiño ahí al otro. Y fíjate que eso es lo mismo de la Panamericana, es como la vía Panamericana, la papelería Panamericana. Sí, yo creo que hay una, digamos, hay también un asunto que yo reconozco mucho en el, pues, como en lo que llaman algunos como escritores sobre el dibujo, como pues esta idea de la economía de medios o la inmediatez y es la posibilidad como de Sí, relacionar cosas, ¿no? Como el acto de dibujar, como el acto de poner en relación formas, ¿no? Sobre sí, un soporte cualquiera sí, que sea. Me total. parece que ahí a veces el lenguaje o la palabra pues es como una forma que tiene muchas significaciones, o sea, como que es una Total. forma que permite enlazar muchos asuntos y yo creo que Sí, por eso uno vuelve un poquito al lenguaje y, claro, ya lo decías, como que empieza a tejer un montón de capas o le permite relacionar tiempos, personas, gestos, incluso aspectos de su vida, ¿no? Lo personal, como con el interés en algunos artistas. exacto. Y yo creo que eso ya cuando es el dispositivo como obra, pues permite unas lecturas gigantes. Creo que Sí, tiene una cosa muy interesante como el dibujo. Y por ejemplo, en este del horóscopo, creo que eso lo ¿puedo puse, decir algo antes de que se me vaya ahí con eso que me parece clave? Esto sí es claro. la típica frase que tengo aprendida para decir, pero, o la anécdota. Pues que además se la dicen uno mucho, ¿no? Como que el dibujo es escritura, pero bueno, eso ya todos lo sabemos. Y es la primera forma de dibujo que hacemos. Pero si algo recuerdo y me gusta siempre recordar es que en el colegio yo no estaba conforme, como que no me acababa de gustar las formas de mi letra, ¿sabes? Como que no tenía una letra propia, que es como lo mismo del artista encontrando su estilo. Y entonces yo miraba los cuadernos de las otras personas y les copiaba como la letra. Entonces había meses que escribía como la niña de al lado, como el man todo feo, el más perfectico. Y ahora sí reconozco que eso me pulió un resto en, sí, como hoy en día podría ser caligrafía, ¿no? Como que de eso se trata. Y luego si lo pasas al compu, el diseño de tipografías, si es algo que hoy en día me interesa un montón, pues es una chimba. Y en todos esos artistas que decimos, la tipografía que elijas es clave. Y eso es puro dibujo en funciones, ¿no? Funciones matemáticas. Y ya dijo eso porque hay una relación ahí entre dibujo, palabra, escritura muy, muy Claro, evidente. claro, sí, sí, la escritura, como dices, pues sí, claro, es una forma como de, digamos, de dibujo, pero uno empieza a entender ahí cómo también era un dibujante en esos otros momentos en los que no tendía, pues claro, no, y bueno, esto es algo que también yo había visto mucho tu trabajo en relación como a, digamos, al espacio, a la abstracción, a la forma y un poquito como a estas operaciones, pero luego pues también me encontré en este primer proyecto de las ideas y en el de la genealogía, pues también como otra vez como este interés de todos modos en algunos momentos como por sostener ese oficio, digamos, de la Total, representación y total. como que igual es una cosa Sí, que vuelve así uno tenga un sí, montón de capas, como que sí, igual siempre vuelve como a eso. total. Pero yo quisiera entrar como, creo que es el proyecto el que más me interesa como o sea, los otros creo que iba relacionando como temas, pero esto del mundo es un pañuelo sí me pareció pues como increíblemente como en esa lógica de relacionar cosas, ¿sí? Como el Sí, dibujo como acción de relación y me sí, parece que aquí había como una cosa de, yo lo describías como de muchos años y la pregunta que había escrito puntualmente era, digamos, cómo se da un proyecto como El mundo es un pañuelo, cómo se empiezan sobre todo a consolidar unas formas de mostrar un archivo tan grande, o sea, sí, sí, cómo sí, se sí, generan finalmente esos dibujos que se deciden hacer, sí, donde se conectan fotos, donde se generan unas líneas como de tiempo, al final unos libros, ¿no? Como sí, ya en esa parte de mostrar todo ese archivo, ¿cómo fue? perfecto. Entonces, efectivamente, este se empieza a volver, pues, como el proyecto más completo, no sé, como que es muy robusto porque abarca mucho tiempo, ¿no? Y había una cotidianidad, un seguimiento, ¿no? Una colección, etcétera. Y encima tenía ese morbo, digamos, como de las personas, del chisme, de la anécdota, del mundo del arte.
Eso es como lo primero. Empezó en mi pregrado, fue parte de mi tesis era una mezcla rarísima, igual de diverso que mi trabajo, era como un de todito ahí, versión miniatura, e incluía estas primeras fotos, ponle 100 fotos, muy chambón todo, era como pegado en la pared y hecho con las líneas de afán en tiza, más bien paila, pero bueno, ahí arrancó. En principio me cuesta relacionarlo al dibujo, pero sin duda lo está. Y el primer dibujo, el más evidente, son las relaciones, ¿no? Las conexiones. Y la idea de un mapa, que al final un mapa es un dibujo, ¿no? En 2 dimensiones, en un plano como cartesiano, X y Y totalmente. Entonces, digamos que ahí está. Y además hay una especie de dibujo de maraña, telaraña invisible, ¿no? Que es cómo se tejen las relaciones sociales, básicamente. Y más en el mundo del arte, que es un mundo que depende mucho de lo social. Y no lo digo en el sentido malo, yo sé que hay un lado ahí como todo sí, de ser sociable y no sé qué, me gusta tomarlo más por el lado como de, tal vez hago una residencia, me encuentro con unos artistas en una exposición, tengo esta entrevista y vamos tejiendo como lazos. Esa es una muy buena descripción. Por ejemplo, eso fue una residencia en Brasil y fue muy lindo conocer a esas personas, era perfecto y como cada persona se va volviendo como un vínculo con otros. A ver, volviendo un poco a la pregunta, digamos que empieza con un tema como fotográfico, esa es la forma de registrar a las personas, y era con Polaroid como por la inmediatez y de nuevo por darle cierta cosa como única, ¿sí? Como que si fuera digital no era lo mismo tener esa pieza, como esa fotico impresa de un medio ya como en desuso, que incluso desaparecieron las fábricas de Polaroid al rato, entonces me pasé a Fuji y no sé qué. Eso era lo primero. Y como te digo, su primera versión era un mapa en la pared, pero eso luego es, o sea, hay que hacerlo para entender, luego es inabarcable, es como hacer, y ese es el rollo con los mapas. No sé si no sé si es Borges, como un mapa tan minucioso que contenga todo, termina siendo el mundo otra vez, ¿sí? Hace poco oí esa historia. Entonces eso era lo que pasaba, como que si tú quieres poner esto como muy desplegado, todo el mundo me decía, despliego en la pared, no sé qué, pues casi que quitas, ya haces una fiesta con las personas, ¿no? Y ya está. Que es como, si hay un mapa muy detallado del mundo, pues es volver a hacer el mundo. Algo así. Entonces me tocó recurrir a tácticas como de, pucha, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que pasé de tenerlo en la pared las reales a hacer una especie de, las escaneaba, hice como un tablero, entonces eran como las foticos ya en miniatura y un montón de conexiones, pero ya como no tan evidentes, era más como unos hexágonos, simplemente como para que la gente tuviera la idea de que mucha gente se podía conectar, pero no tenías forma de seguir. Y en cambio, donde sí se seguían las asociaciones y donde se podía donde se podía navegar, fue con unos libros y la lógica fue muy sencilla y fíjate que ahí se relaciona con la literatura y con los libros. Era que cada álbum tenía un número, álbum 1, 2, 3, 4, ya voy como en 20, y cada álbum tenía 50 páginas y entonces yo ponía página 1, página 2, página 3, etcétera. Y entonces decía, Moisés me hizo una entrevista en el año tal, ¿sí? Y hace parte del colectivo XX y ha entrevistado a César del Valle. Y César del Valle estaba con unas paréntesis como si fuera un hipervínculo en la página 8 del álbum 2 y así sucesivamente. Entonces la forma de asociar a todo el mundo era como una navegación análoga por hipervínculos y el hipervínculo es un código básico que es el número del álbum y la página en la que está. Y esa fue como, digamos, la solución o la estrategia que yo encontré al final, que eran como los libros y se pueden leer en muchos órdenes. O sea, si tú no conoces a nadie, pasas muchos, hasta que de pronto conoces a alguien y de pronto te vas a otro álbum y yo siempre todavía me lo imagino como una mega exposición donde la gente todo el tiempo está yendo de un lugar a otro, ¿no? Y entonces esto se relaciona al internet, al Facebook, a los mapas, bueno, ya muchas cosas. Generalmente yo asocio este trabajo a los mapas y me invitan a muchas cosas para hablar de mapas, no tanto de dibujo, pero se podría hablar de fotografía, del cambio de medios, se podría hablar de internet, de hipervínculo, de literatura, qué cuentas de las personas, qué no cuentas. Mucha gente me pidió en un punto que quitara las fotos porque yo las tenía en Flickr, porque no sé, ya no eran esa persona, no quería que los encontraran, o ya había puesto que eran novio de alguien y novia de alguien y ya no eran pareja. Entonces, bueno, ese es ese es el cuento con esta obra, que sí se vuelve fundamental, o sea, yo vuelvo a ella mucho
Entonces, en muchos proyectos vuelve y aparece el destino, aparecen los 6 grados, aparecen los mapas, la escritura. Sí, sí, sí. Por ejemplo, iba a hablar de esto como de los 6 grados o de las conexiones entre personas. Y por eso me interesaba hablarlo como en términos de forma, Ujú. como pensaba yo también como, sí, el mapa, pero también es el tipo como de ideas con las que empezamos la entrevista, como de dibujo y pensamiento, ¿no? Cómo logro traducir este tipo de vínculos o de relaciones que, claro, pasaron en mi vida, identifico entre personas y las llevo como al aspecto o gráfico o espacial Sí, o temporal. Y creo que ahí está como todo el tiempo esto que decía como de poner una forma sobre el soporte. total. Incluso hoy aquí existe como un cubo Rubik, ¿no? Como Sí, una cosa donde también a partir pues del movimiento igual se lograban reconectarlos. total. Sí, 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 sí. Claro, es como darle forma o con cosas que conocemos también. Creo que ahí hay un gesto que me haces ver, que es como, pues un mapa de metro, mucha gente lo reconoce, ¿no? Y es como, listo, voy a usar esta gráfica del metro, de hecho era como la misma letra del metro en Nueva York, que es como la helvética, no sé qué, bueno, pero, y la gente reconoce eso, el cubo Rubik también. Y de nuevo, fíjate que eso creo que va como con lo pedagógico y como coger lo que ya conocemos y utilizarlo para explicar, creo que eso me gusta también. Te diría que eso es importante para mí, decir las cosas con mis propias palabras, con cosas que se entiendan. No creo como en esta cosa tan críptica, aun si mucho de mi trabajo puede ser críptico, pues hay lugares para identificarse, o sea, un cubo Rubik es más fácil de entender que muchas otras cosas, no sé. O pues lo hemos visto, y hay como cierta añoranza, como algo vintage ahí. Y están pues las 6 caras, y cada vez que te mueves es como que trasladas un montón de personajes. ¿Sí? Es la forma que yo utilizaría para explicarle a mis estudiantes algo, por ejemplo. Claro, claro, hay unos elementos, digamos que, como decía, nos articulan y ayudan a pensar en cosas muy profundas, digamos, Ujú. filosóficamente hablando, o muy como de lo matérico, de lo objetual. Y pensaba, bueno, esto sería como yo entrando a la última parte o al cierre, Ujú. en esto otro que te mencionaba, digamos que era lo que más había visto, me atraía mucho de tu proceso, que tenía que ver con el espacio, Ujú. sí, como con la abstracción, el espacio y de alguna manera la arquitectura. Y encontré, por Sí, ejemplo, esta imagen como donde otra vez, claro, te refieres a un aspecto como súper cotidiano, pero empieza otra vez a permitir hablar de la abstracción, de la pintura, de la sí. instalación del espacio y también de la arquitectura. Ves en el lado esta, Qué lindo que por traigas ejemplo, esta esa obra pieza. porque sí, es muy vieja y a mí ya ni la muestra, ya ni la gente no se acuerda, pero es chévere, es clave. La Sí, anterior, sí, empiezan a aparecer como cosas que luego uno se da cuenta que desplegó mucho después y trabajó total, más y ahí como que ya había un germen de total. eso. Qué Y la chévere cuando pregunta alguien hace sería, ese ejercicio de verlo, ¿no? Porque la gente no, sí, toca meterse y verlo. No, total, claro, pues la anterior es muy linda porque sí, bueno, lo que te digo, mis primeras pinturas eran pinturas muy gráficas, planas, ¿no? Aprendí este gesto como del acrílico capa tras capa, muy ordenado para que parezca casi impreso. Eso también fue porque en ese momento mi asesor de tesis fue Franklin Aguirre y él como que si quieres dominaba esa técnica y era algo que a mí me interesaba y está relacionado al arte pop que también me interesa mucho, ¿no? Artistas como Ed Ruscha me parecen increíbles y lo he redescubierto. El mismo Warhol, que antes me parecía como una obviedad y como paila decirlo, pero hoy en día siento que esos dos personajes pues claves, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aquí yo hablaba como de una especie de curaduría en casa, había como una especie de crítica evidente a ese cuadro que tiene que combinar con el sofá, ¿no? A ese rastro también que dejan los muebles en la pared, que es una cosa como temporal y es un dibujo, al fin y al cabo, un dibujo que lo hace el tiempo y el mugre. Eso me parece lindo. Y pues es esa escena de los Simpsons del principio, de toda la familia sentada, ¿no? claro. Y ese cuadrito que yo no sé si la gente lo nota, ¿no? Pues, tanto yo, pues alguna gente sí, otros no. Yo empecé a notarlo mucho, ¿no? Que es un paisaje, al fin y al cabo. Es Sí, que como un siempre está ahí. paisajito Sí, muy lindo. Siempre está, y está torcido, ¿no? Que es una mamera, como porque siempre están de afán. Entonces, como que dan ganas de destorcer el cuadro, pero el cuadro está contenido en otro cuadro. Y claro, tú, pues, ahora que lo traes y que lo puedo analizar con
13, 14 años de distancia, o lo que sea, ya no me acuerdo, pero sí es tremendo y es el germen de eso otro que dices. Efectivamente, en un punto yo sentí o pues empecé a darme cuenta de una cosa evidente, y es que ese volumen del bastidor pues se asemejaba a ciertos volúmenes del mundo real. El más básico pues es el cuadro, sin duda. Cuadro igual cuadro, ¿no? Aunque un cuadro puede ser un cuadro, o un bastidor puede ser un libro, y me embalé, ¿no? Y sentí que podía hacer todo, y digamos que el, que el objetivo al final, o a donde llegué, fue esta sobreexageración de esa idea, donde todo un cuarto o apartamento es hecho a partir de bastidores. Y hablaba de muchas cosas, hablaba del cubo blanco, habla de la pintura, habla del formato pictórico, de lo bidimensional que trasciende a lo tridimensional, un poco también como una burla al modernismo, que igual me interesa, ¿no? A la arquitectura moderna, a la arquitectura muy limpia, ¿sí? Y al final es divino que lo tengas, porque yo mismo no lo he hecho. Es como esa relación de las dos cosas, es lo mismo, es una casa y es muy, ¿no? Y es como simplemente la maduración de unas ideas. Entonces, eh, ahí está. Y es lindo que lo traigas, porque fíjate que puedo hablar de estas cosas a partir del medio. O sea, aquí me parece que es una reflexión en torno a lo bidimensional, al dibujo y a la pintura, ¿sí? Y que yo podría olvidar si detrás hay una historia de arquitectura o de modernismo, no. Pues, al final podríamos hablar solo de pintura acá. Muy Claro, chévere. y había como otras para pensar esa relación como con la Sí, abstracción y la instalación, que sí, creo que también me parecía como muy, pues muy diciente, ¿no? Creo que en muchas exposiciones aparecía todo este, digamos, despliegue de un esfuerzo por organizar, por total, disponer, como por total. pensar también el Es que, ¿sabes espacio. cómo lo pienso? Yo sí creo. Lo que pasa es que no he podido explotarlo al nivel que quisiera explotarlo, pues porque todo depende de que te inviten a una cosa, de que te salga algo, de tener los espacios ideales. Pero para mí, el medio ideal es el medio que utilizan los curadores. No me interesa ser curador, pero me refiero a la exposición. La exposición para mí es el medio, ¿no? Entonces, a veces creo que ni siquiera pienso tanto en instalación, pues a pesar de que uno hace instalaciones, digamos, o así las llamas, pero pienso es en la exposición. Lo que pasa es que estamos en un momento muy complejo, porque la exposición es el formato, es lo que utiliza el curador. Entonces, como saltarse al curador, que tampoco es que me interese, ¿sabes? O sea, los curadores me parecen increíbles a su manera, pero yo creo que mi interés va por ahí. O sea, yo prefiero que me den el espacio todo, y como que y me hago una Claro. exposición, porque la exposición tiene muchas cosas. Tiene la invitación, tiene un texto de sala, ¿no? Tiene unos recorridos, tiene la iluminación, tiene muchas cosas, ¿sí? Que sin duda son también cosas de la instalación, pero insisto, es más la exposición lo que me interesa. Como un curador, como ser curador de tu propio trabajo. Y ahora que Claro, pones como, en mi estudio en Chicago, y era eso, mi estudio era como mi propia sala de exposición, y yo la iba disponiendo como quisiera. como pensar la experiencia, sí, yo creo que por ejemplo todos estos lugares o sea, esos momentos de Open Studio y eso, uno empieza es como, o bueno, a mí me pasa como Sí, de, como pienso la experiencia de, sí, como controlar más allá como de la imagen o la exacto, obra, como controlar la experiencia en exacto. todos los detalles, ¿no? Se Sí. vuelve. Eso te iba a preguntar, ¿no te pasa? No, o sea, porque el curador va a ir a tu taller y, digamos, en la forma más básica y clásica, elige, no, deberías mostrar estas 4 piezas. Y él va y juega con el formato exposición. Ojalá, en el mejor de los casos, para que tu obra obviamente se vea bien. O sea, el rollo no es eso. Pero es rico el formato de la exposición, o sea, porque nosotros también aprendemos a manejar el espacio, a pensar, a entender un recorrido. Sí, yo creo que, digamos, hay una figura que puede que no tenga, digamos, nada que ver como en apariencia con lo que estamos hablando, y es como la idea del mayordomo. Es una cosa que yo he empezado a pensar esto, Ok, como la idea de la persona que le diseña la experiencia como a otro, que está sí, pendiente de todo. Yo creo que eso es una cosa muy interesante sí, como en esos formatos de la experiencia artística o de lo que uno quisiera como asir al otro. Entonces, claro, uno entiende que muchas veces este lenguaje crítico, pues el curador sí, el museógrafo y demás, pues entiende sí, un poco esa lógica ya más fuera del trabajo de uno. Pero creo que uno sí, quiere igual como controlar la claro, experiencia un claro. montón.
como, Oye, sí, total. Depende del tipo de artistas, o sea, pues, hay gente que solo va haciendo su obra como un poco cronológico y lo que vaya saliendo y le sirve mucho que alguien más lo ponga en escena, pero a mí, claro, como me gusta el diseño, como me gusta también la espacialidad, la arquitectura, pues obvio el formato ideal es como la exposición. Sí, y lo del mayordomo me parece divina la idea, ¿no? Sí, sí, sí. claro, sí, porque también es como un lugar menos, mm, pues como con una jerarquía re distinta, como un lugar Sí, como, bueno, yo te voy pasando, te voy contando. sí, No sí, sí, sé, sí, creo que sí. en algún momento había leído, no me acuerdo en dónde, algo sobre eso, como que en realidad no era solo la persona, digamos, no sé, que se encarga de traer la comida o de dirigir la cocina y demás, Sí, sino pues también que pensaba la luz, o sea, yo pensaba como, sí, sí, claro, sí. de la persona que hace instalaciones a esta otra figura hay mucho, como Total, controlarlo todo. total, total. Bueno, pues yo creo que ahí podemos como ir cerrando. La última pregunta que hacemos siempre en los programas es como a qué otros dibujantes tú consideras que podríamos entrevistar, como que te parezcan así como interesantísimos para charlar con ellos. Pueden ser jóvenes, pueden ser de trayectoria. Pucha, hay tantos, yo soy de esas personas que admira a mucha gente, siempre es difícil. No tengo, ¿cuántas personas has entrevistado? Yo para más o menos No, no son tantos, hay unos como 7 10. entrevistas, unos 7, Ah, 8, ok, sí. listo, para decir. Bueno, tú nombraste unos que han sido obviamente referentes, pero que en un punto también es como que uno se despega, que son un Nicolás París o un Mateo López, sin duda, que yo creo que ellos llevaron algo, un Kevin Mancera, ¿no? Kevin Mancera es de mi generación. Pero para salirnos de esos nombres tan usuales, que también es rico como probar, justo va a ir a una clase que tenemos de proyecto de grado un chico que se llama Juan David Quintero, cuyo apodo en Instagram es JD Hombre. Me gusta mucho sus dibujos en otra onda. Vamos a oírlo la próxima semana a ver qué tal, para que lo busques. Sí, ¿Quién más te diría? Un chico que también fue estudiante mío y se acaba de ir a San Francisco a hacer una maestría, se llama Germán Benincore. Y él también tiene una editorial que se llama Tormenta y justo están sacando unos fanzines sobre dibujo. Es él con una chica que se llama Margarita Moreno y Francisca Jiménez, los tres artistas, bueno, voy ¿quién a buscarlo, más? sí. Sí, más jóvenes, no sé, qué otro nombre así que ellos. Pucha. Siento también, no sé ustedes cómo han visto, pero hubo un boom del dibujo hace 10 años que ahorita y todo va pasando, ¿no? Claro, ¿no? Yo, digamos, hay pues mucha gente que aún habla sobre igual como el reconocimiento o la idea que tienen en otros lugares como de los dibujantes colombianos, que ya alguien me decía como, no, es que en México la gente sabe que aquí hay muchos dibujantes y Sí, 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 tienen que ver esto con ese U, que también sí, tenía que ver como con cosas, por ejemplo, relaciones con la arquitectura, con el total, espacio, como cierto total, tipo de dibujo que empezó a ser como muy sí, importante, sí. sí, bueno. Y si recuerdo otro dibujante que en este momento tal vez no se me vinieron, te aviso, a ver quién puede ser muy chévere, como para tener algo anormal o un dibujo distinto, no sé, voy a pensarlo, voy a pensarlo. Por ejemplo, siento que aquí, ¿quién hace dibujo en gran formato, por ejemplo? Estaba pensando si alguien como que se extienda, ¿no? Como que la cosa sea más, que Pues eso ahí, responde como a los espacios, siempre como trabajamos en espacios como pequeños, domésticos, como que nadie se le mide a tener dibujos enormes, ¿no? sí, sí, claro, eso respondía también, yo creo, como a los modos de vida de uno, ¿no? Sí, Como de lo que controla. Pero, pues yo he visto, por ejemplo, hay un amigo que se llama Samuel Lazo, que él es sí, un artista de Pasto. sí, Y bueno, nosotros lo tuvimos en un laboratorio hace hartos años que hicimos y él nos presentó al principio, sí, unos dibujos como de gran formato, como matéricos o estas sí, personas, no sé, que dejan huellas con objetos sobre las paredes. Ahorita se me va sí. el nombre, pero también hay otro dibujante que a mí me parece chévere que hace eso, como que va como dejando huellas con Sí. cosas en paredes y las va trazando. Bueno, es bien distinto como como a Claro, este mundo. es que estaba pensando como tener desde muchos lugares, aparte de lo lindo, creo que es como tener toda esa, hay muchos, los que te dije, por ejemplo, los relaciono mucho al final al libro,
a la posibilidad de hacer novela gráfica, ¿no? Versus otros que tal vez son más del espacio, ¿no? Hay mucha cosa. Bueno, Listo, Daniel. Pues bueno, muchas gracias. Pues quedamos entonces pendientes de seguir trabajando como en este programa. Vendrán más programas, más entrevistas, más dibujantes. Recuerden que pueden escuchar este programa y también verlo a través de YouTube, en la radio de la UNAD y pues a través de las redes del colectivo Ensayos de Dibujo. Entonces, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y de verdad que fue muy rico, como decías, quizás no hacer una entrevista tan plana, sino poder dialogar un poco más. Sería chévere en algún momento seguir dialogando mucho de sobre esto. acuerdo. Cuando quieran o quieren hacer cosas o encuentros o lo que sea, de una y con estudiantes míos que no hablamos de eso, pero a futuro lo hacemos encuentros o lo que sea. ¿Listo, Moisés?